Sí, un poquito el planteo, la idea es hablar del futuro de la coalición de gobierno, qué va a pasar con esta coalición multicolor, en la medida que se empiezan a acercar tiempos electorales. Todavía estamos lejos de las elecciones, pero hablábamos esta semana, el lunes, de tiempos preelectorales. Este es un año preelectoral clave, entonces una de las grandes preguntas es qué va a pasar con la coalición de gobierno. No eran pocos los que le daban una vida corta, recordarán, al comienzo de la gestión, decía, esto va a durar meses, es un acuerdo pegado, no sé, con cinta y se va a romper rápidamente. Incluso se hablaba como máximo de un solo año. Claro, la diversidad de partidos y además una forma de coalición inédita, bueno, daban pasto para que se pudiera, o daban argumentos para que se pudiera pensar en eso. Había existido otro tipo de acuerdos en el pasado, otro tipo de coaliciones, pero nunca de este tipo. Por ejemplo, acuerdos entre un partido, y no tanto dos partidos enteros, pero sí un partido o parte de un partido. Para recordar de los más próximos, el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿recuerdan? Con Alberto Volonté, que jugaba papel clave y mucha gente decía era el primer ministro. Sí, pero eran acuerdos diferentes, y mucho menos un acuerdo entre 5 partidos de este tipo. Ahí se hablaba de dar gobernabilidad. Dar gobernabilidad. ¿No? Esto es una alianza distinta. Claro, que Wilson usó esa expresión y es muy recordada, apenas lo liberaron de la prisión después de las elecciones. ¿Se acuerdan? Cuando salió libre y dio aquel histórico discurso en la plaza, frente a la Intendencia de Montevideo. Él habló de gobernabilidad y en base a eso se construyeron distintos acuerdos políticos. Y existía, por supuesto, y existe la otra experiencia, que es la del Frente Amplio, pero con una gestación y una ingeniería y una historia completamente distinta, con cierta flexibilidad, además, que le ha permitido ingresos, salidas, reingresos, alianzas, de momento, como fue el Encuentro Progresista, ideado por Tabaré Vázquez para atraer a Nino Noboa y a otra gente. Acuerdo de nueva mayoría, ¿se acuerdan? Con Rafael Michelini, cuando se había ido y volvió. Pero era una experiencia distinta. Pero esta experiencia diferente, a pesar de las previsiones negativas, muchas veces sustentadas en argumentos, sólidos, ha pasado las pruebas. El gobierno ya ingresó en su segunda mitad y ha atravesado tormentas tan fuertes como fue todo el tema del COVID. Nosotros nos olvidamos un poco, pero se acuerdan todo lo que se habló y se discutió sobre el COVID, el tema de la guerra en Europa, etc. Esto no significa que cada tanto no se planteen diferencias, si se plantean. Pero esto es inherente a una coalición. Y pasa incluso dentro de los partidos políticos. Se ha hablado de Cabildo Abierto, por ejemplo, ¿no? Se especulaba mucho con que Cabildo Abierto iba a ser difícil de acordar. Sin embargo, la coalición se ha mantenido. El propio Manini hace poco habló del tema y dijo que ha habido otros sectores de la coalición multicolor que han generado más dificultades que Cabildo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, la coalición afronta su futuro. ¿Qué va a pasar? Sobre esto se hacen especulaciones de todo tipo, en particular en los últimos días, de la eventual necesidad de darle una mayor organicidad a si debería tener o no un programa de gobierno común ya para las elecciones. Incluso está el eventual tema de las candidaturas. ¿Quién va a ser candidato? ¿De qué partido? ¿Quién va a ser candidato a presidente y quién a vice? Lo que nadie parece dudar entre los miembros, lo ha reafirmado Cabildo, etcétera, es que en principio esta estructura va a continuar. Es decir, que una coalición de este tipo va a seguir presente a través de una forma u otra en las próximas elecciones. Esto cumple con algunas predicciones de algunos politólogos y algunos políticos. Me acuerdo, a la salida de la dictadura, algunos se enojaron mucho porque el general Sereni, en un acto que creo que fue en el Palacio Peñarol, dijo que el Uruguay iba hacia dos grandes sectores políticos. El Partido Nacional lo interpretó como que estaba anunciando la desaparición de los blancos, no fue así, pero lo han dicho otros politólogos. Y esto que está sucediendo en Uruguay también es, en cierta manera, fruto del sistema de balotaje, que tiende a una polarización entre dos sectores.
que tiene sus riesgos. Hemos hablado de eso acá y de un libro reciente. Lo vemos en la Argentina, lo vemos en Brasil. Un par de reflexiones breves para terminar con esto. Respecto a las candidaturas, recientemente Manini me parece que dio en el clavo. Habló de una solución de la que hemos hablado también en una columna aquí, que es que la elección de octubre, después de las internas de cada partido, la elección de octubre va a operar como la interna de la coalición multicolor. Algo que pasó de hecho en las últimas elecciones. El que gane el partido más votado dentro de la coalición multicolor tendrá el candidato a la presidencia, tendrán que resolver si tendrá o no también el candidato Cada a la partido tendrá vicepresidencia. su candidato, digamos, como Claro. pasó ahora. Sí, Y exactamente. después el que gane, todos se encolumnan detrás de ese. Exactamente. Para el balotaje. Yo creo que es lo más razonable en una coalición de este tipo, que no es una coalición permanente como ha logrado ser el Frente Amplio. Restaría saber, en ese sentido, si el vice también sería el mismo partido o habría un acuerdo. Esto puede encontrarse con una barrera insalvable y es que eventualmente, es una de las tantas posibilidades, la actual oposición ganara en primera rueda, en primera ronda. Ahí se acaban todas las especulaciones. Pero bueno, es una de las tantas posibilidades. Y en relación al programa, se ha lanzado por algunos sectores la eventual necesidad de un programa único. Esto me parece inviable, primero, y un error en segundo lugar. Inviable porque se trata de 5 partidos, algunos de los cuales tienen diferencias importantes en algunos temas. Y me parece además que sería negativo porque conspiraría con esa idea de ese escoba amplia que barre, como fueron siempre en el pasado los partidos tradicionales, que tenían distintas salas, y bueno, de alguna manera lo hizo el Frente, le permite barrer con un espectro más amplio de votantes en la medida que haya diferencias que se manifiesten electoralmente. El propio Manini lo planteó, ¿no? Perdóname, El propio Manini lo planteó. El propio Manini lo planteó. ¿Y cuál es la clave? Bueno, la clave, como siempre, es saber administrar las diferencias y las disidencias con criterio de equilibrio para evitar de que haya problemas. Nada impide, además, de que se puedan, digamos, hacer algunos acuerdos sobre algunas líneas básicas. Y lo final, podríamos ingresar, y quizás en otro tema o en otra ocasión le hagamos, ¿en qué tanto influyen los programas en la definición de las elecciones? ¿Cuánta gente lee los programas? ¿Y qué tan profundos son los programas? Y esto lo ve uno en todos los partidos, las elecciones, muchas veces en temas sustanciales, en realidad hay muchas generalidades sin mucha profundidad. Pero bueno, esto es para otra ocasión. Interesantísimo también, saber si la gente vota partidos, candidatos o programas. Es todo un tema Claro de sí. discusión. Yo creo que sobre todo vota partidos y candidatos. Los programas vota grandes ideas que están por allí. Lineamientos. Pero Sí, son enunciados, no sé ¿no? cuánta gente lee un programa. Y bueno, los periodistas los leemos. Bueno, sí, Para sí. buscar allí que están proponiendo. Alfonso, gracias. Gracias, ustedes. Alfonso.